¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Soy Ricardo Monteagudo, su hermano cusqueño, y este es su programa Siembra, Alimentación y Desarrollo. Bien, amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre la educación de los niños en el campo, la educación de los niños en el sector rural. Y lo hacemos por muchísimas razones. Para empezar, por la lamentable comprobación que la educación pública en nuestro país no es de buena calidad, según reportes, según estudios, según análisis nacionales e internacionales. La educación en el Perú deja mucho que desear y sobre todo, lamentablemente, en las zonas rurales, en el campo, en nuestro país. La segunda razón, estimados amigos, para preocuparnos por la educación de los niños en el sector rural en este programa es por la tremenda necesidad que tenemos de motivar la formación de profesionales de calidad en el agro, habida cuenta del despoblamiento que lamentablemente viene ocurriendo, sobre todo en la selva y en la sierra de nuestro país, de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños del campo, por falta de estímulos de todo tipo, no solamente estímulos económicos, sino la posibilidad de repente de poder tener un buen nivel de vida en el sector rural, estimados amigos. Otra de las razones por las que nosotros nos preocupamos por la necesidad de promover la educación de las nuevas generaciones de peruanos en el campo es por la inmensa cantidad de excelentes o extraordinarias experiencias de programas de desarrollo en donde interviene la capacitación, en donde interviene la imaginación, en donde intervienen directamente las personas, los seres humanos y los recursos que tenemos y que han demostrado ser súper eficientes, productivos y un instrumento esencial para salir de la pobreza. Nos estamos refiriendo pues a programas como por ejemplo Sierra Productiva, dirigida por nuestro amigo Carlos Paredes González, ¿no es cierto?, que promocionó cerca de 18 tecnologías y trabaja ya con más de 50.000 familias, y es totalmente factible si consigue el respaldo gubernamental poder en un plazo de 5 años llegar a cerca de 500.000 de familias peruanas y salir del subdesarrollo en un proceso en el que ha intervenido mucho la educación, el estímulo, la motivación. Lo mismo podemos decir de muchísimos otros proyectos exitosos a nivel pequeño en nuestro país. Podemos hablar, por ejemplo, de los programas de promoción de la acuicultura, por ejemplo, que dirige nuestro amigo Rodolfo Espinosa, de promoción de todos los recursos acuícolas que tenemos en costa, sierra y selva, por ejemplo, explicados tan didácticamente por él. También podemos hablar muchísimo de la labor emergente, por ejemplo, de ProRural, con las famosas escuelas en alternancia, que podrían ser motivo de otro programa de siembra, alimentación y desarrollo. Podríamos hablar también de la labor de Pachamama Raimi en lo que es reforestación, crianza de animales, mejora, ¿no es cierto?, de la salud y de las condiciones de la vivienda, en donde interviene también la capacitación y la educación de las personas de diferentes edades, en fin, de muchos esfuerzos gubernamentales, como por ejemplo las famosas cabinas rurales del INICTEL, que están en muchos lugares del país y que cumplen una función educativa. En fin, podemos dar ejemplos muchísimos de éxito en la capacitación y en la formación de personas adultas, de jóvenes y de adolescentes. Pero el día de hoy, estimados amigos, vamos a hablar de un método exitosísimo en el mundo en lo que a educación de los niños se refiere. Vamos a hablar sobre el método Montessori. Vamos a hablar sobre el método Montessori, que es un método que lo que busca es educar en libertad, educar bonito, como se va a explicar más adelante, dejando al niño la posibilidad de escoger temas, materias, sin someterlo al sistema tradicional, por ejemplo, de grados, de horarios, ¿no es cierto?, en donde la participación del adulto y del maestro es esencial y la interacción con el entorno, ¿no es cierto?, con el entorno que rodea a este niño también lo es, estimados amigos.
Este método ya funciona en Europa desde hace muchos años y en países vecinos como Chile y Argentina existen ya colegios estatales, existe ya una educación pública que promueve esta metodología de enseñanza en los niños y en los adolescentes. Estimados amigos, en nuestro país el método Montessori está todavía restringido a sectores pudientes, ¿no es cierto?, a gente con cierta capacidad económica. Un ejemplo, por ejemplo, que recoge algunos aspectos del método Montessori es el famoso colegio Los Reyes Rojos en Lima, por ejemplo, que tiene pues también un sistema de becas para ciertas personas con escasos recursos y que ha logrado fomentar y promover la aparición de personalidades en el campo de la ciencia, la investigación e incluso del deporte, estimados amigos. De manera que no estamos hablando necesariamente de algo absolutamente novedoso, es algo que ya tiene experiencias importantes en el mundo. Fue creado por la doctora Montessori, que fue nominada 2 veces al premio Nobel. Ella empezó trabajando con niños problemas. Estamos hablando de una señora que falleció a los 81 años, el año 1952, y que era además médico de profesión, italiana de nacionalidad y médico de profesión. Vamos a tener una invitada el día de hoy con quien vamos a conversar muchísimo, una persona con mucha experiencia, pero antes vamos a hacerles un breve resumen para conocer un poquito más en qué consiste el método Montessori, para después poder abordarlo en su aplicación en el ámbito rural. ¿Qué es el método Montessori? El método Montessori tiene como tesis principal el centrar el aprendizaje en el niño. Se promueve el respeto del desarrollo natural de cada individuo, trabajando de modo integral todas sus aptitudes con la ayuda del ambiente que lo rodea. El método Montessori se basa en 4 principios básicos. La mente absorbente. María Montessori compara la mente de los niños con una esponja, ya que dice que los primeros años de vida los niños absorben todo lo que los rodea y lo interiorizan. Señala que, a diferencia de las esponjas, la mente de los niños tiene una capacidad infinita de aprender y que el conocimiento entra en su cabeza con el simple hecho de vivir. Los periodos sensibles. Son periodos de edad en los que los niños tienen mayor capacidad de adquirir un conocimiento o habilidad particular. Estos periodos pueden variar en cada niño, pero una vez que pasan, ya no hay oportunidad de volverlos a vivir. El ambiente preparado. Para María Montessori, el ambiente debe ser organizado cuidadosamente para el niño, de manera que pueda crecer y aprender. Debe estar preparado de una manera tal que desenvuelvan en el niño las partes social, emocional, intelectual, la comprobación y necesidades morales, pero también que satisfaga su necesidad en el orden y la seguridad, con el conocimiento de que todo tiene su lugar apropiado. El rol del adulto. El adulto es el puente entre el niño y el ambiente preparado, y su meta es ayudarlo a ayudarse. El niño debe estar libre, moverse y experimentar en el ambiente. El papel del adulto es únicamente señalar directrices. Los adultos deben despertar en el niño su independencia e imaginación durante su desarrollo, generar en él autodisciplina, bondad y cortesía, guiar al niño para que éste aprenda a observar, a cuestionarse y a explorar sus ideas de forma independiente, motivando su interés por la cultura y las ciencias. Además de estos 4 principios, que son el eje central del método, para María Montessori, el material y el aula son elementos importantísimos para el aprendizaje del alumno. En Montessori, los salones son amplios y luminosos. Los ambientes están diseñados para estimular el deseo del conocimiento y la independencia de los niños.
Es un espacio para que los pequeños puedan intercambiar ideas y experiencias entre ellos, en medio de un ambiente preparado para ellos, con muebles, materiales e infraestructura a su alcance. Todo el material es natural, atractivo, progresivo y con su propio control de error. Los materiales se encuentran distribuidos en diferentes áreas a los que los niños tienen libre acceso y en donde pueden elegir la actividad que quieren realizar. Los materiales son adecuados al tamaño de los niños y se mantienen siempre en perfecto orden. Permiten a los niños realizar gradualmente ejercicios con mayor dificultad y están diseñados con elementos naturales como madera, vidrio y metal. ¿Se imaginan ustedes, estimados amigos, hasta dónde podríamos llegar con nuestros niños en los ámbitos rurales del Perú? Y digo esto sencillamente por la cantidad de estímulos visuales y recursos que tiene nuestra geografía. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de beneficios en conocimientos, capacidad de concentración, por ejemplo, memoria, capacidad verbal, capacidad matemática, que son estándares importantes para medir la calidad de la educación en el mundo, que se podrían conseguir con nuestros niños peruanos si se aplicase el método Montessori en zonas rurales? Realmente es impresionante. Estamos seguros que probablemente no habría pues el alarmante despoblamiento de jóvenes, niños y adolescentes que viene ocurriendo en casi todos los lugares de la sierra y de la selva de nuestro país en donde se desarrolla la agricultura, por la sencilla razón de que muchos seguramente se vincularían directa o indirectamente en algún momento de su actividad profesional al sector agropecuario. Este sería, por ejemplo, uno de los principales estímulos o razones por las cuales sería importantísimo empezar a pensar en la posibilidad de implementar el método de educación para niños, el método Montessori, en el campo, en las zonas rurales del Perú. Veamos, por ejemplo, un modelo, un prototipo que busca de alguna manera, digamos, facilitar la educación no escolarizada en zonas rurales, en zonas alejadas. Es un modelo que no funciona, digamos, no se ha masificado en nuestro país, pero que es una iniciativa que ya existe en los planes del Ministerio de Educación. Vamos con la nota y después la comentamos. La educación inicial es un derecho que el Estado debe asegurar a todos los niños y niñas del país. Esta debe llegar hasta los lugares más alejados para superar las brechas en el acceso a este primer nivel educativo y atender a poblaciones de comunidades rurales y bilingües. En vista de ello, la Dirección de Educación Inicial ha propuesto validar una nueva alternativa de atención no escolarizada para niños y niñas de 3 a 5 años que responda a criterios de equidad y calidad. Este programa atiende de 4 a 7 niños y niñas que viven en comunidades de zonas rurales dispersas con la finalidad de garantizar el acceso a una educación inicial mediante una atención flexible que se adecue a las dinámicas familiares, comunales y a las necesidades de aprendizaje de su entorno. Asimismo, los padres de familia son parte importante en la generación de condiciones de espacios en el programa. ¿Quién atiende a todos los niños? Los niños son atendidos por la profesora coordinadora, quien realiza la actividad grupal con apoyo del promotor educativo comunitario, ejecutando actividades basadas en el juego. Esta actividad se realiza una vez a la semana y por espacio de 4 horas. Así comienza el día. Es hora de empezar, donde la profesora coordinadora fomenta la autonomía y crea un clima de confianza con los niños. Ahora disfrutamos del momento, todos a jugar.
donde los niños participan colectivamente en juegos rescatando las costumbres y tradiciones lúdicas, donde también podemos realizar con ellos experiencias de indagación y otras actividades que involucren movimiento, lo que origina un gran disfrute en los niños y niñas. Llegó el momento de nos saciamos para estar limpios y compartimos nuestros alimentos, en el cual desarrollamos la autonomía y fomentamos la práctica de los hábitos de higiene y alimentación en un ambiente cálido y compartido. Elías, ¿y me pasta maquiquita mayachkanki? Limpio maquinchico mikunapa. ¿Y manas gatas mayachkan? Kaikuna miki ñujanchik pa mikunanchik, queso, chuño, papa. Gael, Alex, Caltaja, Andrea. Es el momento donde jugamos con el lenguaje, contándoles cuentos, describiendo láminas y utilizando títeres, aprovechando todas las oportunidades para que los niños y niñas respondan preguntas y relaten el cuento que han escuchado. Hinaptinsi, kay atu, rikuramusqa. Hinaptinsi kay patunin. Atu, ñuqaqa manara. Allinta nasita tukuchkaptinmi. Me expreso con libertad. Es una oportunidad para que los niños y niñas expresen, comuniquen y den a conocer todo lo que sintieron, vivieron e imaginaron, representándolo mediante técnicas libremente elegidas por ellos. Es el momento donde cada niño o niña toma sus propias decisiones. En este momento se toma un tiempo para trabajar la segunda lengua. A ver, castellano te cuenta. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Finalmente nos despedimos, recordando las actividades del día, cantando con alegría y con la esperanza de encontrarnos nuevamente. Bien amigos, el tema es entonces aplicar iniciativas gubernamentales porque tenemos, como lo hemos podido observar, por ejemplo, la disposición y el material humano, esa excelente maestra que hemos visto que tiene una gran motivación y un gran carisma con los niños, como para poder implementar esta metodología. ¿Qué necesitamos? Seguramente se están preguntando, pues necesitamos básicamente capacitar a este tipo de personas en la aplicación del método Montessori. Necesitamos algunos recursos económicos para tener los materiales que, como ustedes han podido observar, son bastante, seguramente no muy costosos, pero si estamos hablando de grandes políticas públicas que pretendan de alguna manera masificar, por utilizar una expresión, esta metodología, se requeriría de cierto apoyo económico. Bien amigos, existen en el Cusco, por ejemplo, en Arequipa, en Puno, en muchas localidades que son beneficiarias, sobre todo en el Cusco, naturalmente, del canon del gas y del canon minero, recursos importantes para poder ser destinados a la educación. Existen, por ejemplo, yo conozco algo en las provincias de la Convención Echarate y en más de un distrito de la Convención, proyectos educativos destinados a adquirir infraestructura importante, se están promoviendo en la provincia capital, en el distrito de Santana, por ejemplo, un proyecto de cerca de 50 millones de soles, que sería una especie de proyecto de obra por impuestos,
destinado a promover la educación. En fin, existen métodos, acabo de mencionar el de obras por impuestos, los recursos propios que tienen los municipios que tienen canon minero, gasífero y regalías, como para empezar a mirar con seriedad este tipo de iniciativas que darían excelentes resultados en la formación de las nuevas generaciones de peruanos. Bien amigos, por eso tendremos el día de hoy como invitada a Céline Jaumery. Se trata de una educadora de nacionalidad francesa que vive en Valencia, España, con gran experiencia en la implementación del método Montessori en muchos países de Europa y particularmente viene trabajando con mucho éxito en Chile y en la Argentina, países en donde, como repetimos, ya hay iniciativas públicas, iniciativas estatales, puesto que se han implementado colegios que manejan el método Montessori en la formación de los niños. Estimados amigos, eso será materia del programa entonces el día de hoy. Dicho esto, hacemos una pausa y regresamos. Esto es Siembra, Alimentación y Desarrollo.